Hola, os damos la bienvenida a todos una vez más al canal Bibliotecario TJ, en donde hoy estaremos analizando desde un punto de vista bíblico e histórico un tema que crea muchas controversias y que intentan utilizar contra nosotros los enemigos modernos del pueblo de Jehová. El tema es la expulsión dentro del pueblo de Dios, dentro del pueblo de Jehová. Para poder analizar este tema en profundidad, hoy nos va a acompañar el hermano Samuel Fernández desde España, y si más adelante puede añadirse el hermano José Luis Restrepo desde Colombia, que por problemas técnicos no ha podido, pues estará también con nosotros. Y bueno, Samuel, ¿nos podrías explicar un poco cuál va a ser tu parte, digamos, en este simposio? Buenas noches. Bueno, pues al final de lo que yo voy a hablar va a ser del cristianismo bíblico y de las medidas que se tuvieron que tomar, porque al final el pueblo de Dios es un pueblo organizado, Jehová es un Dios organizado. Por lo tanto, bueno, surgieron ciertas cuestiones en la congregación primitiva y se tuvieron que tomar medidas. Y al final, pues vamos a estar hablando un poco acerca de ello. Bueno, pero antes de hablar de la congregación cristiana, pues lo que vamos a hacer es nos vamos a remontar hasta la época del judaísmo para ver cómo esta práctica de la expulsión era algo que conocían muy bien los judíos. Incluso es algo que se remonta hasta los mismos orígenes de la humanidad. Y eso lo vamos a ir viendo. Para empezar, me gustaría poder comentaros lo que menciona el diccionario de Bain cuando buscamos la palabra expulsión. Como aquí se va a ver muy pequeñito, si lo pongo en pantalla, aquí os voy a poner yo una foto que le he hecho. Y cuando buscamos la palabra expulsión, que aparece varias veces en el Nuevo Testamento, aparece en Juan 9:22, en Juan 12:42, Juan 16:2, ahí aparece una palabra que es aposunagogos, que significa literalmente expulsar de la sinagoga. Pero, ¿qué implicaba la expulsión de la sinagoga para los judíos? Pues fijaros, si lo veis ahí, lo he puesto marcado en azul, dice, esta excomunión involucraba la prohibición no solo de asistir a la sinagoga, sino de toda relación con israelitas. Es decir, en el pueblo judío cuando había una expulsión, no es que no te dejaran entrar en la sinagoga y ya está, pero hacías tu vida normal, no, no. Toda la relación con otros judíos se terminaba. Y es que tenemos que entender que las sinagogas no solo eran unos centros educativos, sino que también eran unos centros donde se impartía justicia. Ahí los líderes judíos analizaban cuando se cometían ciertos pecados y se veían qué medidas tomar. Otra obra de consulta que explica el tema es el comentario bíblico de Matthew Henry, y analizando este tema, igualmente como es muy grande y cuesta ponerlo en pantalla, os he hecho una foto, se menciona lo que implicaba ser expulsado, que era la expulsión en el pueblo judío. Cuando analiza, por ejemplo, Juan 9:22, dice, lo tenéis aquí en rojo, ser expulsados de la sinagoga significaba para ellos la mayor desgracia posible. ¿Por qué? Porque era ser cortado legalmente de la comunidad del pacto. Como vemos, la expulsión en el pueblo judío tenía muchas connotaciones, porque no solamente es que por un lado dejabas de poder reunirte, dejabas de poder ir a aprender de la ley de Jehová, es que además se te aislaba por completo. Es como si no fueras ya judío. De hecho, como dice aquí, no eras parte de ese pacto que Jehová había hecho con Israel. Ahora bien, el tipo de expulsiones que había eran diferentes, claro, dependiendo el pecado que se hubiera cometido. Por ejemplo, había un primer paso que se daba cuando alguien había cometido un pecado allí y había que tratarlo en la sinagoga, que se llamaba la pena nidui, que básicamente era un castigo que se le expulsaba como unos 30 días o menos, dependiendo la gravedad del pecado, y el objetivo era que la persona, que el judío, se arrepintiera. Durante ese tiempo, él en la sinagoga podía asistir, pero ojo, las personas no podían tratar con él, de hecho tenían que estar a una distancia de 4 codos de él, o sea, no podían tratar. ¿Qué ocurría pasado esos 30 días? Pues bien, si él se había arrepentido, había habido un cambio, pues se le perdonaba y volvía. Pero ¿y si no cambiaba? Pues esto se ampliaba otros 30 días para llegar hasta los 60 días. De igual manera, podía asistir a la sinagoga, pero no podía participar, tenían que permanecer aislado de él,
Y cuando pasaba ese tiempo, si nuevamente no había arrepentimiento, se volvía a hacer como una prórroga, se le daba otros 30 días. Y ya, si ahí no había arrepentimiento, se tomaban medidas muy severas, como era la expulsión que se llama cherem. Esa expulsión, como definen muchos diccionarios bíblicos, por ejemplo, si vais al comentario bíblico de John Hill, ahí lo explica muy detalladamente, implicaba que él ya no podía ir a la sinagoga, no podía ser enseñado. Es interesante que se menciona que ni siquiera podía hacer transacciones comerciales. O sea, él no podía tener un negocio porque nadie le iba a comprar. Y no se le permitía que comprase nada, más que lo necesario para la vida. Él podía comprar pan, podía comprar alimento, pero ya está. Pero cualquier tipo de negocio, cualquier tipo de relación quedaba eliminada con él. Eso era la expulsión que había en el judaísmo. Y por eso, cuando, por ejemplo, Jesús empieza a hacer milagros, empieza a tener seguidores, se menciona en varias partes que los líderes religiosos, algunos que habían puesto fe en Cristo, no se atrevían a confesarlo. ¿Por qué? Porque tenían miedo que se les echara de las sinagogas. Por lo que eso implicaba. No era simplemente que dejabas de ser fariseo o saduceo o que se te viera mal, no, no. Es que te excluían de la sociedad por completo. Y claro, ¿por qué hacían esto los judíos? ¿Por qué existía la expulsión dentro de las sinagogas y dentro del pueblo? Pues bueno, lo que tenemos que entender es la situación geográfica, política, el entorno de Israel. Él ya no era un Estado soberano como anteriormente. Cuando era un Estado soberano, ellos tenían la ley de Moisés y ellos mismos podían aplicarla a plenitud. Pero ahora ellos estaban bajo el dominio de Roma. ¿Y qué ocurre? Que Roma había ciertas cosas de la ley que no permitía que los judíos cumplieran. ¿A qué nos referimos? Pues, por ejemplo, cuando uno ve la ley de Moisés, lo que es la Torá, ciertos pecados, ciertos delitos, como era el asesinato, el adulterio, el espiritismo, el comer sangre y otros tantos, se castigaba con la pena de muerte. O sea, directamente los que cometían esos pecados, no es que se les echara de Israel simplemente y se les expulsara, no, es que se les expulsaba de la vida, se les mataba, se aplicaba la pena capital. ¿Qué ocurre? Que mientras tú seas un Estado soberano, mientras tú tengas tus reyes, tú tengas dominio sobre tus terrenos, puedes aplicar las leyes. Pero los israelitas, por su desobediencia, pierden esa condición y al final se convierten en un país ocupado por Roma. ¿Qué ocurre? Que Roma sí permite a los judíos que en sus sinagogas, pues que todavía hagan juicios y apliquen la ley. El mayor, digamos, valor que había para aquel entonces en tema jurídico era el Sanedrín. Pero los romanos ponían unos límites. Podéis aplicar vuestra ley, pero no la pena de muerte. La pena de muerte no podían aplicarla. ¿Por qué? Porque estaba en contra de algunos principios de Roma. ¿Cómo va a permitir el Imperio Romano que en un territorio suyo, como es Israel, se mate a alguien por idolatría, cuando ellos eran idólatras? O, por ejemplo, por apostasía. O sea, si un judío se volvía apóstata bajo la ley de Moisés, se le mataba. Pero Roma no lo iba a permitir, porque si un judío quería convertirse o quería adorar a los dioses de los romanos, ahora contaban con su protección. ¿Qué ocurre? Que los judíos entendían que, vale, que no podían ahora mismo en esa situación aplicar la pena capital, porque Roma no se lo permitía, pero que tenían que tomar alguna medida. ¿Cuál era la medida? La expulsión. Y es notable que cuando Jesús está en la tierra, sus discípulos, ellos iban a las sinagogas, ellos aprendían allí y ninguno de ellos condenó esta práctica porque entendían que era necesaria. De hecho, más adelante, esta práctica pasa a la congregación cristiana y evidentemente pues va a llegar hasta nuestros días. Bueno, mira, acaba de llegar nuestro hermano José Luis. Hola, te damos la bienvenida, José Luis. Y bueno, estábamos explicando Hola, hola, hermano. Hola, Bien pueda, estábamos aquí siga, tranquilo, explicando, estoy con la exposición. ¿de acuerdo? Estábamos explicando de cómo era la expulsión en el pueblo judío. Y bueno, pasaba eso. Ellos no podían aplicar la pena capital porque Roma no lo permitía, pero sí permitían la expulsión. Ahora bien, la ley de Moisés era muy dura, era injusta, no, eran las normas de Jehová. Y es que tenemos que decir que Jehová ha sido el primero
que ha explicado el tema de la expulsión. Si vamos, por ejemplo, a Génesis 3:23, se ve claramente que la primera expulsión en la historia de la humanidad fue muy temprano y fue el propio Jehová. Cuando Adán y Eva desobedecen, ¿qué se menciona? Dice, entonces Dios, el Señor, expulsó al ser humano. O sea, la primera expulsión ya ocurre en el Edén. Jehová no podía permitir que en su paraíso hubiera personas que no le iban a obedecer, que no querían obedecer. ¿Y qué hace? Les expulsa. Esta no es la única expulsión que Jehová hace. Por ejemplo, si seguimos avanzando, en Génesis 4:14 se expulsa a Caín. ¿Y cuáles son las circunstancias? ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, se había cometido un crimen y ahora se le expulsa del lugar donde él está. ¿Y qué dice Caín? Dice, me has expulsado de la tierra y de tu presencia. Claro, no solamente es que te vayas, ojo, es que tu relación con Jehová queda dañada. Por eso me has expulsado también de tu presencia. Y es que cuando Jehová expulsaba a alguien, evidentemente es porque la relación que tenían con él había quedado dañada muy seriamente. Y bueno, el Antiguo Testamento está lleno de casos donde Jehová expulsa a personas por su mal comportamiento. Seguramente nos viene a la mente también el caso de Miriam. Como Miriam pues se pone en contra de Moisés, al final es castigada con lepra y es expulsada del campamento. Y puede dar gracias de que al final solo todo quedó en una expulsión, porque podía haber acabado en pena capital por lo que hizo. Y bueno, y quizás la expulsión más dura que ha habido, la más dura de todas, porque fue una expulsión en toda regla y con todas las consecuencias, es la que tuvo que sufrir el pueblo de Israel. Jehová les había dado una tierra para que habitaran, pero ellos constantemente desobedecían la ley. Se les daba instrucciones, se les intentaba ayudar, se les mandaba profeta y ellos vez tras vez desobedecían. Y al final, ¿qué hace Jehová? Los expulsa de la tierra que les dio y los manda al exilio. Imaginaros la dureza de esta expulsión. Estamos hablando de que pierdes tu país, de que pierdes tu casa, que pierdes tus posesiones, que pierdes tu libertad, porque a Babilonia no van de vacaciones, van de esclavos. Pierdes absolutamente todo. Y espiritualmente es un golpe muy fuerte, porque pierdes parte de tu relación con Jehová. Ya no tienen el templo, ha sido destruido, ya no pueden hacer sacrificios, ya no pueden celebrar la Pascua, ya no pueden hacer nada. Quedan totalmente atados de pies y manos. Claro, Jehová fue muy duro con ellos, pero ¿por qué? Porque quería que volviera, quería recuperar a su pueblo. Y cuando pasa 70 años, evidentemente Israel había aprendido la lección y vuelve de una manera muy, muy distinta. Como vemos, la expulsión en el Antiguo Testamento está por todas las partes y era bastante más dura de lo que podemos imaginar. Porque Jehová, aunque es un Dios amoroso y es un Dios paciente, pero también es un Dios de justicia. Y Jehová no puede permitir que personas que desafían su autoridad, que dañan a otros, que son realmente un peligro para su pueblo, acampen a sus anchas. Y por eso existía la expulsión. Existió desde el Génesis, en el Edén, existió en el propio pueblo de Israel, y cuando estaban atados de pies y manos, porque estaban colonizados por los romanos, pues implantaron un tipo de expulsión dentro de las sinagogas, pero que era prácticamente idéntica a la que se practica en la actualidad. Y bueno, esto referente al pueblo de Israel y anteriormente. Ahora podríamos quizás hablar un poco de la congregación cristiana, cómo era el tema de la expulsión. ¿Tú nos podrías hablar de este tema, Samuel? Sí, bueno, cuando empezamos a analizar, ¿no?, el contexto bíblico en el cristianismo primitivo, cuando se funda la recién congregación cristiana en el año 33, bueno, vemos que al principio hubo una pena de muerte todavía, ¿no? En relación a lo que realmente venía pasando en el pueblo judío, como tú nos has contado. Bueno, el libro de Hechos pues narra los sucesos del 33 al 61. Y bueno, en el principio de la congregación cristiana, pues vemos un suceso. Por ejemplo, en Hechos capítulo 4, 34 y 35, dice que no había ningún necesitado entre ellos. ¿Por qué? Porque la gente dice que vendían sus campos, sus casas,
y se la llevaban a los propios apóstoles y estos repartían. Bueno, vemos que en el capítulo 5, pues un matrimonio pues quiere darse las ínfulas, pero de manera diferente, ¿no? Ellos quieren hacer lo mismo, pero de manera hipócrita. ¿Por qué? Porque ahora dicen, nosotros vamos a vender un campo y os vamos a dar todo el dinero. Nadie les había dicho, oye, vende tu campo, ¿por cuánto? Nos tienes que dar. No, no, no. Simplemente ellos lo dijeron. Entonces vemos en el capítulo 5, del 1 al 11, cómo Ananías y Safira mienten. Bueno, entonces Pedro va a donde Ananías y le dice, bueno, tú has mentido a Dios. Nos has engañado. Nadie te había dicho por cuánto lo tenías que vender ni cuánto darnos. Entonces se le emite un juicio y muere. A las 3 horas aparece Safira y se le dice, se le pregunta, por decirlo así, estaba ante un comité, se le pregunta, ¿ha sido así? Ella podía haber dicho, mira, no ha sido mentira. No, no, siguió con la mentira, ya no sabía lo que le había pasado a su marido. Veredicto, en el mismo momento murió. Por lo tanto, vemos que al principio en la congregación cristiana se seguía aplicando la pena de muerte por pecados tan graves, en este caso, aplicada directamente por Jehová. Bueno, como nos ha estado hablando Javier, ser expulsado de la sinagoga significaba un castigo donde se cortaba todas las relaciones religiosas, como las relaciones sociales, y se limitaban las económicas con el resto de los judíos, ¿no? De hecho, el propio Jesucristo dijo lo que se tenía que hacer con personas que no mostraran ningún tipo de arrepentimiento. Por ejemplo, en Mateo capítulo 18, del 15 al 17, dice, además, si tu hermano comete un pecado, ve y pon al descubierto su falta entre tú y él a solas. Si te escuchas, ganado a tu hermano. Pero si no escucha, toma contigo a 1 o 2 más para que por boca de 2 o 3 testigos se establezca todo asunto. Si no los escucha a ellos, habla a la congregación. Si no escucha ni siquiera a la congregación, sea para ti exactamente como hombre de las naciones y como recaudador de impuestos. Bueno, aquí algunos cogen y dicen, bueno, es que Jesús trataba bien a los recaudadores de impuestos y a estas otras personas, sí, pero él decía, tratarlo como lo tratáis vosotros. El pueblo judío no quería saber nada con los recaudadores de impuestos, pues entendían que todos cometían un fraude, aunque no fuera así, y realmente no querían tener ningún tipo de trato con personas de las naciones. Bueno, cuando Jesús pronunció estas palabras, todavía los judíos constituían la congregación de Dios. De modo que en principio, pues ¿a quiénes se refería? Pues lógicamente a ellos. Pero posteriormente las instrucciones fueron aplicadas a la congregación cristiana. Sin embargo, cuando seguimos analizando la historia bíblica, casi unos 20 años después, cuando el apóstol Pablo empieza a escribir a la congregación de Corinto, nos damos cuenta que estos piden instrucciones de cómo tratar ciertos casos graves en la congregación. Se necesitaba que la máxima autoridad, en este caso el cuerpo gobernante que dirigía la congregación, sobre todo dirigida por los apóstoles, dieran instrucciones de cómo tratar ciertos casos para poder llevar un juicio o tomar decisiones al respecto. Bueno, aquí vemos en 1 Corintios 5.1, vemos el caso de un hombre que se estaba acostando con la mujer de su padre. Si lo leemos, dice, de hecho, se me ha informado que entre ustedes hay un caso de inmoralidad sexual, un caso de inmoralidad tan grave que ni siquiera se da entre los no creyentes que cierto hombre vive con la esposa de su padre. Bueno, aquí vemos que se estaba saltando la norma bíblica de Levítico 18:18. ¿Y a ustedes se sienten orgullosos? ¿No deberían estar lamentándose para que se saque de entre ustedes al hombre que ha hecho esto? Bueno, aquí cuando analizamos esta palabra en griego, dice airoek mesos jumeis, o sea, levantar, tirar, procedente de en medio de vosotros. O sea, coger a esta persona, levantarla y tirarla fuera. ¿Por qué? Porque estaba cometiendo un pecado muy grave en la congregación cristiana. Bueno, cuando seguimos analizando el mismo capítulo, en el versículo 5 dice, entreguen a ese hombre a Satanás. En el 6 dice, no es bueno que presuman, ¿no saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? O sea, esta persona que siguiera en la congregación con ese tipo de pecado y no recibiera un tipo de juicio o disciplina, ¿qué implicaría? Porque los demás pensasen que se podía hacer cualquier cosa y eso perjudicaría a toda la congregación. En el versículo 7 dice, quiten la levadura vieja, o sea, lo que está estropeado fuera.
De hecho, en el versículo 9 dice, les escribí en una carta que dejaran de relacionarse con personas que son sexualmente inmorales. Ahora está hablando de personas del mundo. Y ahora en el 10 dice, no quise decir que se separaran completamente de la gente de este mundo, que es sexualmente inmoral. Si fuera así, ustedes tendrían que salirse del mundo. Lo que Pablo dice, mira, con las personas del mundo hay que coger y pues limitar nuestra relación con ellos. En el 11 dice, pero ahora les escribo que dejen de relacionarse, sunanamignomí, no asociarse con cualquiera que, pese a ser llamado hermano, sea sexualmente inmoral, codicioso, idólatra, injuriador, borracho, extorsionador, ni siquiera coman con esa persona. Por lo tanto, marca una diferencia entre las personas del mundo con las que tenemos que convivir y con una persona que comete un pecado grave, está cometiendo un pecado grave y por desgracia no se arrepiente. Con esos hermanos, que son nuestros hermanos, al final, pues ni siquiera podemos comer, como dijo el apóstol Pablo. Y ya, bueno, en el versículo 13 dice, mientras que Dios juzga a los de afuera, saquen, esairó, sacar, quitar a la persona malvada que está entre ustedes. Bueno, vemos que en la carta Pablo manda que entreguen a tal hombre a Satanás. Bueno, la Biblia dice que Satanás es el Dios de este mundo, 2 de Corintios 4:4, y que el mundo yace bajo el poder del inicuo. 1 de Juan 5:19. Dice, por lo tanto, entreguen a Satanás, ¿qué es? Pues es echarlo fuera de la congregación, que ya no sea parte de la congregación cristiana, sea sacado y ahora esté en el mundo de Satanás. Eso es lo que implica estar fuera. De hecho, bueno, vemos más casos en la Biblia. Por ejemplo, la Biblia nos habla de Himeneo y Alejandro, quienes empezaron a enseñar doctrinas como que la resurrección ya había ocurrido. O sea, empezaron a enseñar enseñanzas propias. ¿A qué les llevó a la apostasía? Por ejemplo, 1 Timoteo 1, 19, 20 dice, manteniendo la fe y una buena conciencia, la cual algunos han echado a un lado y han experimentado naufragio respecto a su fe. Himeneo y Alejandro pertenecen a estos y los he entregado a Satanás para que les enseñe por disciplina a no blasfemar. Bueno, aquí viene la palabra griega padeu, educar, disciplinar por castigo. Por lo tanto, la expulsión de la congregación, ¿qué era? Era una disciplina para educar a la persona y que ésta se volviera de su mal proceder, y nos lo muestra la Biblia con total claridad. De hecho, en su segunda carta, Pablo avisa a Timoteo de cuidarse de este tipo de personas que se habían vuelto apóstatas y que enseñaban algo totalmente diferente. Por ejemplo, en 2 Timoteo 4, 14 y 15 dice, Alejandro, el caldero, me hizo mucho daño. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Tú también cuídate, fulasó, aislarse, evadir de él. Pues se pone vigorosamente a nuestra enseñanza. Por lo que vemos lo importante que es que nos aislemos, que evadamos a este tipo de apóstatas que se llaman hermanos y ahora enseñan cosas diferentes. Claro, algunos dicen, bueno, dicen simplemente evade. Bueno, ¿por qué? No es que tuvieran trato, es que los apóstatas, como norma general, quieren que tú sigas su camino. ¿Y qué hacen? Van a buscarte, intentar engañarte. Te dicen lo malo que es todo, que la congregación cristiana podía ser de otra manera, que esto no es así, te están engañando. Pues al final, ¿qué hacen? Hacen daño. Por eso tenemos que aislarnos y evadirlos, evidentemente, cortando todo tipo de relación. Bueno, la Biblia no solo habla del cristianismo primitivo siempre que se expulsara por pecados graves. También había pecados que simplemente implicaba un señalamiento. Esto lo podemos ver en 2 de Tesalonicenses 3, 14 y 15. Dice, pero si alguno no es obediente a nuestra palabra mediante esta carta, mantengan a este señalado, dejen de asociarse. Y aquí viene la misma palabra que se menciona con el hombre de Corintio, con él, para que se avergüence y no obstante no estén considerándolo como enemigo, como si lo eran, por ejemplo, Himeneo o Alejandro, que fueron expulsados por apóstatas, sino continúen amonestándolo como hermanos. Bueno, aquí viene la palabra griega, semeo, señalar, marcar. Sin embargo, estos eran principios bíblicos que no se estaban siguiendo. Estas personas no estaban siguiendo el consejo que se les estaba dando. Por ejemplo, Pablo, ¿qué dijo? Casarse solo en el Señor.
Claro, no era motivo de expulsión, no era motivo de ser echado afuera al mundo de Satanás. No se le sacaba de la congregación, pero sí se le hacía un señalamiento público. ¿Por qué? Porque se estaban saltando un principio, un consejo que traería malas consecuencias. Bueno, al final vemos que en 2 Corintios 6:8, este hombre que hizo esto con la mujer de su padre, pues al final mostró arrepentimiento. Dice 2 Corintios 2, 6 y 8, dice, esta reprensión dada por la mayoría es suficiente para tal hombre. Por lo tanto, los exhorto a que confirmen su amor para con él. Por lo que la mayoría, ¿qué hizo? Rompió el trato con esa persona, para que esa persona pudiera ser, ¿qué? Como habíamos visto, ser educada, ser disciplinada mediante la expulsión. Claro, hubo una minoría. ¿Quién era esa minoría? Evidentemente, familiares muy cercanos y posiblemente personas con las que incluso tuviera pues, algún tipo de relación profesional. Claro, no pasó lo mismo con Himeneo y Alejandro, porque no es lo mismo esta persona, pues bueno, sufrió un castigo, una disciplina, pero mostró amor a Jehová cuando se arrepiente y vuelve, como muchos pues, hermanos que puedan estar en esa situación y oye, pues se han equivocado, se han dado cuenta y ahora que dice Pablo, hay que mostrarles nuestro amor. Pero por ejemplo con Himeneo y Alejandro no pasó lo mismo. ¿Cómo tenemos que tratar a personas que no se arrepienten y son apóstatas y van en contra de los principios bíblicos? Bueno, 2 de Juan 9:11 dice, todo el que se adelanta y no pertenece en la enseñanza del Cristo no tiene a Dios. El que sí permanece en esta enseñanza es el que tiene al Padre y también al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esta enseñanza, nunca lo reciban en casa ni le digan un saludo, porque el que le dice un saludo es partícipe de sus obras inicuas. Claro, era importante, estas personas ya no creen lo que tú y te quieren inculcar otras cosas. Claro, ¿por qué van a tu casa? Para que sigas su mal proceder. Quieren buscarte, por lo tanto, a estas personas es que ni un saludo. No queremos saber absolutamente nada. Y es que es lo que se enseñaba en la congregación primitiva. ¿Por qué? Porque estas personas no quisieron aceptar la enseñanza, esa educación que te daba Jehová mediante una expulsión en este caso. Bueno, vemos que la congregación cristiana tenía que tener mucho cuidado con todo lo que pasase. O sea, tenían que estar pendientes y en este caso había supervisores de congregación. Mira, cuando analizamos, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, este empieza a decirnos que Jesús recibe una revelación de Dios, Dios se la da a un ángel, Jesús recibe una revelación de Dios, Jesús se la da a un ángel y el ángel se la da a Juan. Y ahora Juan escribe a las congregaciones. Si nos damos cuenta, en el versículo 1:10 dice que por inspiración llegué a estar en el día del Señor. Claro, se aplicaba a la congregación primitiva, pero realmente esta exhortación era para las congregaciones en el día del Señor, que implicaba desde 1914 hasta el fin. En el 1:20 empieza a explicar lo que significa cada cosa. Dice, este es el secreto sagrado de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas representan a los ángeles de las 7 congregaciones y los 7 candelabros representan a las 7 congregaciones. Pero claro, aquí tenemos que entender que estos ángeles tenían que ser los supervisores de congregación, porque no creo que Juan recibiera una carta, recibiera esta revelación, la escribiera, se la mandara a un ángel para que el ángel fuera a las congregaciones. Y el contexto no lo muestra, ¿no? Por lo tanto, Juan escribe a las congregaciones, hablamos de los supervisores, de los episcopos, de los superintendentes, que tenían que estar a cargo de cuidar a las congregaciones de cosas de estas. Por ejemplo, cuando analizamos el versículo 2 y vemos lo que le dice a la congregación de Efeso, le dice, esto es lo que dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y camina entre los 7 candelabros de oro. Conozco tus hechos, tu duro trabajo y tu aguante. También sé que no puedes tolerar a hombres malos y que pusiste a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y descubriste que eran mentirosos. Además, estás teniendo aguante y has perseverado por causa de mi nombre y no te has cansado. Pero tengo algo contra ti, que has perdido el amor que tenías al principio. Por lo tanto, recuerda desde dónde has caído, arrepiéntete y haz las cosas que hacías al principio. Si no, vendré y ¿qué haré? Te quitaré tu candelabro de su lugar, a menos que te arrepientas. A Tiatira, por ejemplo, dice, toleras a esa mujer, Jezabel,
que dice ser profetisa y engaña con sus enseñanzas a mis esclavos para que caigan en la inmoralidad sexual y coman carne sacrificada a ídolos. Por lo tanto, estos supervisores de congregación tenían que vigilar, supervisar las congregaciones para que no pasaran esas cosas. Y si pasaran y se siguieran en ese tipo de proceder, pues ¿qué dice Jesucristo? Dice, os quitaré la congregación. No me quedará otra. ¿Cómo se le quita a la congregación? Pues evidentemente se les tendrá que dar de baja a esas personas. Por lo que vemos que era algo muy serio en la congregación cristiana el trato que se le daba a personas que, pues, cometían pecados. Había pecados que implicaban la expulsión. ¿Para qué? Como se ha estado diciendo, para que fueran educados, para que fueran disciplinados. Y luego, bueno, había otros pecados que simplemente implicaban un señalamiento, porque no todo es tolerable. Y si te estás saltando un principio bíblico, se te tiene que decir, para que los demás vean que no es correcto saltarse un principio bíblico. Bueno, pues hasta aquí mi parte. No sé si ahora José quiere seguir con la suya. Sí, claro, Samuel. Primero que todo, disculpas por entrar un poquito tarde. Siempre, si no es por un lado o por otro, me lío yo con estos asuntos de las transmisiones. Pero lo bueno es que sé que estoy entre hermanos comprensivos y no como pasó hace unos días con una persona orgullosa y altiva que no lo entendió. Pues bueno, la verdad es Y que... Javi, ¿por qué tan callado? Sí, bueno, la verdad es que todavía estoy asimilando todo lo que nos ha dicho Samuel. Y la verdad es que ha hecho un muy buen análisis que nos ayuda a entender cómo, como ya hemos visto, que desde el Génesis, en el pueblo judío, ahora en la congregación cristiana, la expulsión es algo que se ha utilizado como medida disciplinaria, pero también como una manera de proteger al pueblo. Pero ahora bien, no solamente queda en el siglo I, y precisamente creo que tú nos vas a hablar un poco más sobre este tema, vas a profundizar en ello. Sí, exactamente. Yo ya voy a arrancar desde el siglo II en adelante, porque alguien podría decir, bueno, hay prueba de que en el Nuevo Testamento se habla de la expulsión, tanto a nivel judío, por parte de las sinagogas, como a nivel cristiano en la congregación. Entonces alguien podría decir, bueno, pero ¿qué pasó después? Cuando ya la Biblia no tiene registro, cuando ya termina el último libro de la Biblia como el Apocalipsis. Bueno, a eso voy a dedicar algunos minutos, ¿no? A hablar de lo que fue este tema de la expulsión en la era posapostólica, que se conoce con diferentes nombres, ¿no? Se conoce como la época de la patrística o la época de los padres de la iglesia, con diferentes, digamos, divisiones como el cristianismo preniceno, el cristianismo niceno o posniceno. Digamos, se le puede llamar de muchas maneras. Entonces, voy a empezar con este tema mencionando algo muy interesante que dijo Tertuliano en su obra Ad Scapulam, capítulo 2. Mire lo que dijo, es un derecho de la persona, un privilegio de la naturaleza que cada cual pueda adorar según sus propias convicciones. La religión de uno ni daña ni ayuda a otro. Ciertamente no es propio de la religión el obligar a la religión. ¿Qué quiere decir Tertuliano con este comentario? De que la religión debe ser un ejercicio de fe, un ejercicio de libre albedrío. La religión o más bien la creencia religiosa no se puede imponer a la fuerza. Entonces, en la congregación cristiana, la persona que desee seguir estos parámetros bíblicos, estas creencias, estas doctrinas, puede hacerlo, puede comprometerse con la causa cristiana, puede comprometerse con el servicio divino, sea la predicación de las buenas nuevas, sea determinados ejercicios y privilegios en las congregaciones, pero también la persona que no lo quiera hacer puede apartarse, ¿cierto? Se puede ir de la congregación, puede hacerse inactivo, como le llamamos nosotros. No se lo obliga a seguir. Obviamente hay personas que tergiversan o tuercen este asunto para decirle que sí obligamos, pero no es así. O sea, hay miles y de pronto han habido hasta millones de personas que han estudiado con nosotros,
se han reunido e incluso algunos se han hasta bautizado o hasta han tenido privilegios y en determinado momento su fe se ha enfriado o han tenido dudas y se han ido de la congregación. Y cierto, y nadie les ha hecho ningún daño, nadie les ha dicho que tienen que obligatoriamente volver, no. El problema es cuando esa persona que se aparta de la congregación ya no quiere irse simplemente por su camino, sino que decide arremeter o atacar a la congregación, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que dice Tertuliano, que la persona tiene derecho a ejercer su fe libremente. Pero eso no significa, lo que dice Tertuliano no significa que entonces la congregación no tenga reglas y medidas disciplinarias. Y es aquí donde quiero citar ya la principal obra de Tertuliano. Tertuliano escribió en su libro Apologético, un libro muy reconocido, a finales del siglo II y principios del siglo III, es que Tertuliano escribe todas estas cosas. Entonces, él dice en el capítulo 39 lo siguiente acerca de los ejercicios de la congregación cristiana. Dice, allí mismo se hacen las amonestaciones, los castigos y se fulminan las censuras. Júzgase con mucho peso y miramiento como entre aquellos que saben los ve Dios. Si alguno ha delinquido en pecado grave o enorme, es desterrado de la oración, de la iglesia y del tratado de aquella compañía, santa compañía, o sea, del trato social de la compañía. Este castigo es tan espantoso que parece un ensayo del juicio final, dice Tertuliano, en que Cristo apartará lejos de sí a los condenados. Entonces, estamos hablando de más de 100 años después del último escritor bíblico, ¿no? El apóstol Juan. Y vemos que en la congregación cristiana primitiva aún se practicaba esta medida disciplinaria de la expulsión. Aquí quiero citar también otro extracto que ya es de Ireneo de León, empezando el siglo III, en el capítulo 3 de su Adversium Aerenses, libro 3. Tal era el horror que tenían los apóstoles y sus discípulos contra mantener incluso comunicación verbal con cualquier corruptor de la verdad. Como también dice Pablo, al hombre que es hereje después de la primera y segunda amonestación, rechacen, sabiendo que el tal es perverso y peca, siendo condenado por sí mismo. Entonces, Ireneo de León también nos dice que hay que rechazar, inclusive dice que evitar ir contra la comunicación verbal de aquel que ha sido corruptor de la verdad, sea por práctica o sea por enseñanza. Entonces, vemos de que ya no solo Tertuliano, sino que Ireneo de León también están hablando de ese tema de la expulsión en la congregación cristiana primitiva. Entonces, no es algo que nosotros nos inventamos, ¿cierto? Los testigos no se inventaron estas medidas disciplinarias, ya existían desde mucho antes, como lo mostró Samuel en la congregación cristiana, como lo mostró Javi en la congregación judía, y como yo lo estoy mostrando en la congregación cristiana posapostólica. Bueno, es interesante quiero traer a colación también, a ver si lo encuentro acá, un comentario de otro escritor del siglo III, Cipriano, ¿cierto? Cipriano también es un obispo de esta época que es muy reconocido, Cipriano de Cartago. Él escribe en su epístola 22, ad Pompom, número 4, dice, siendo la religión ahora una cuestión espiritual, toma sus sanciones con el mismo carácter, y la excomunión reemplaza la muerte del cuerpo. O sea, ¿por qué es tan interesante este comentario de Cipriano? ¿Por qué es tan llamativo? Porque Cipriano nos dice que ahora la medida disciplinaria en la congregación cristiana es de carácter espiritual. Ya no tiene nada que ver con el carácter físico, con la muerte de la persona. Entonces, como explicaba Javier, en el pueblo judío existía lo que era la muerte para aquel que cometía un pecado muy grave, la pena de muerte. El ojo por ojo, diente por diente y alma por alma. Pero ya en la congregación cristiana dice Cipriano de que ya no se practica la muerte de la persona, sino la sanción espiritual, que es de lo que estamos hablando, ¿no? De la expulsión o del apartar a la persona de la comunicación verbal, como dijo Ireneo, o de la santa compañía de la congregación, como dijo Tertuliano. Entonces, hasta aquí todo va bien, ¿no? Hasta el siglo III todo va bien, todo va perfecto. Pero ahora es donde viene la parte grave de este tema, hablando de la evolución del cristianismo, que para nosotros ya en esta época entró en una fase de apostasía,
y de crecimiento de la cizaña. Entonces, es aquí donde viene un hecho capital que ocurre en el siglo IV y que cambia totalmente la congregación cristiana. En el siglo IV, exactamente en el año 311, después de tantas persecuciones, uno de esos mismos perseguidores, el emperador Galerio, uno que con saña atacaba al pueblo cristiano, a causa, dicen, de una enfermedad, él lanzó un edicto, el edicto de Galerio en el año 311, que dio cierta libertad ya al pueblo cristiano en la parte que él dirigía y le dio un alivio al pueblo cristiano. Entonces, muchas personas conocen el edicto de Milán, que fue el año siguiente, en el 312, pero este fue antes, el edicto de Galerio, el edicto de Milán en el 312, el de Galerio en el 311. Entonces, ya con estos edictos, el de Galerio y el de Milán, el cristianismo descansa de la persecución. Y ahora que el cristianismo descansa de la persecución, entra en otra etapa, que es la etapa de la paganización, ¿cierto? De la asimilación de la cultura romana y sobre todo de la cultura imperial. Entonces ya con las medidas de Constantino y otros emperadores, el cristianismo empieza a absorber muchas de las prácticas del paganismo y otras no tanto paganas, sino también digamos, del derecho romano y otras cosas así que pues por tiempo no vamos a mencionar. Entonces es en el año 380 cuando ocurre algo capital, que yo lo quiero mencionar, que es el edicto de Tesalónica, por parte de los emperadores romanos Graciano y Teodosio. Bueno, ¿qué decía el edicto de Tesalónica en el año 380? Decía lo siguiente: autorizamos a los edictos de esta ley que asuman el título de católicos. Entonces, el edicto de Tesalónica autoriza que estos cristianos que practicaban la creencia o la doctrina nicena que se dio en Nicea, entonces ahora el emperador dice, este grupito se van a llamar católicos. Es ahí donde nace, ¿cierto? Oficialmente la Iglesia Católica. Pero lo terrible es lo que viene a continuación. Dice, pero por lo que se refiere a los otros, o sea, los otros grupos, fueran los arrianos o fueran otros grupos con cristianos con otro tipo digamos, de variaciones doctrinales, dice, pues en nuestro juicio ellos son locos insensatos, decretamos que sean señalados con el ignominioso nombre de herejes. Ellos sufrirán en primer lugar la reprensión de la condena divina y en segundo lugar el castigo de nuestra autoridad, que de acuerdo con el deseo del cielo decidiera infligir. Entonces, ojo, en este edicto se autoriza a que un grupo se llame católico, pero que a los que no están de acuerdo con este primer grupo se les castigue, sea espiritualmente o sea físicamente por parte de la ley. Entonces, es aquí donde arranca, después de este edicto, digamos, ya no se practica en sí la expulsión en el cristianismo primitivo, sino que ahora se practica otra cosa que es peor, que es volver a la persecución y a la muerte de la persona que no esté de acuerdo con el grupo doctrinal. Entonces, las primeras víctimas fueron, por ejemplo, los patripacianos, ¿no? Que fueron masacrados, pero también fueron masacrados muchas otras personas. Es interesante cómo ya aquí se empieza a hablar más que de expulsión, de excomunión. Por un lado, por el lado interno de la iglesia, de excomunión, pero por el lado de los que no están de acuerdo con la iglesia, ya no se habla de expulsarlos, sino de perseguirlos, torturarlos e incluso darles muerte. Y así se empieza a desarrollar todo este tema, ¿no? Yo tengo aquí mucha información de cómo se desarrolló, inclusive pasaron varios siglos y unos personajes que son muy importantes en este tema de perseguir y matar a quien no estuviera de acuerdo con la doctrina cristiana. Básicamente hay dos personajes, dos teólogos que son importantísimos, que son San Agustín de Hipona, el conocido como Agustín de Hipona, y Tomás de Aquino. Entonces voy a hablar del primero, Agustín de Hipona, del siglo V, ¿no? Es él. Él dijo, toda superstición debe ser aniquilada, es lo que Dios quiere. Dios ordena, Dios proclama, no es crueldad sino bondad vencer con varas a quienes tienen creencias incorrectas.
Y Tomás de Aquino en sus obras también entonces autorizó, teológicamente hablando, claro, autorizó de que al hereje se le debía dar muerte también o un exterminio. Pero Tomás de Aquino fue mucho más gráfico, ¿cierto? Dice, acerca de los herejes por parte de ellos está el pecado, por el que no merecieron ser separados de la iglesia por la excomunión, sino aún, o sea, no solo excomunión, sino aún ser excluidos del mundo por la muerte. Los herejes podrán no solo ser excomulgados, sino ser entregados a justa pena de muerte. Se le quita la vida para la conservación del bien común. Entonces, matar al hombre pecador, dice también Tomás de Aquino, puede ser bueno, como matar una bestia, pues peor es el hombre malo que la bestia, como dice Aristóteles. Bueno, metámonos un poquito en la mente retorcida de estos teólogos. Lo que ellos nos están queriendo decir es de que una persona en la iglesia que no está de acuerdo con la iglesia, con su doctrina y se aparta, esa persona, excomulgarlo sería algo muy, muy poco, ¿cierto? Expulsarlo sería algo muy mínimo. Ellos dicen que tiene que ser algo más, que tiene que ser algo peor, que tiene que dársele muerte por hereje, por estar en contra de la enseñanza de la iglesia. Entonces, este argumento teológico desencadena cosas terribles que pasaron durante siglos, porque con estos argumentos teológicos sirvieron de base para lo que vendría después, como son las persecuciones, es la misma Inquisición y toda clase de vejámenes, torturas y asesinatos que se cometieron en nombre de la religión a aquellas personas que no estuvieran de acuerdo con la iglesia. Entonces, ¿qué ocurrió después? En 1184 es creado la primera Inquisición católica, ¿no? En 1184. A continuación, este tribunal eclesiástico empieza con las persecuciones y empieza con los asesinatos y las masacres de aquellos que no estaban de acuerdo con la iglesia. Entonces, es muy famoso el hecho de 1209 en la ciudad de Béziers, en el Lánguedo francés, ¿cierto? En el sur de Francia, suroccidente de Francia, el Lánguedo, porque esta ciudad con 20.000 habitantes fue cercada por el legado o el enviado papal Arnaud de Amaury. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo el legado papal y su ejército enviado por el Papa? Bueno, cercaron esta ciudad y por causa de solo 200 cátaros que habían en esta ciudad, que consideraban herejes, solo por esos 200 cátaros mataron a más de 20.000 personas. O sea, estamos hablando de que el 99% de la población eran católicos, propiamente dicho. Ni siquiera el ruego de los sacerdotes que habían en esa ciudad bastó para que fueran masacrados. Entonces, y después ocurrieron más masacres, ¿no? Después cayó Carcassonne y otras ciudades más. Inclusive los historiadores calculan hasta cerca de 800.000 los muertos durante toda esa cruzada cátara. Después vienen otros muertos, como Pedro de Bruis, como persecuciones a Baldo y los valdenses, que también fueron masacrados en muchos sitios. Y bueno, fueron miles y miles de personas las que sufrieron por causa de esta intolerancia. Entonces, vamos a hacer una sinopsis, pero ya general y como un resumen, ¿no? Tenemos que primero, digamos, el judaísmo en sus congregaciones, en sus sinagogas, practicaba unas medidas disciplinarias que tenían que ver con la expulsión. Bueno, después viene el cristianismo en la época bíblica, en la época apostólica, y se establece también una medida disciplinaria donde hay censura, donde hay señalamiento, donde hay expulsión, como bien nos lo dijo Samuel. Después viene la época posapostólica de los primeros 3 siglos, donde se sigue practicando ese tipo de medidas de censura y de expulsión para aquellos que cometen pecados graves. Pero cuando el cristianismo o la cristiandad entra en la fase más dura de la apostasía, que es en el siglo IV y nace el catolicismo romano, nace entonces ya la persecución, la tortura y la muerte para aquellos que no están de acuerdo con la congregación, con la doctrina de la congregación. Entonces, esa es como la evolución, ¿cierto?, de las medidas disciplinarias dentro del cristianismo que después se corrompió en la era de la apostasía y el crecimiento de la cizaña. Claro, no estoy diciendo que todo el 100% del cristianismo se corrompió. Hubieron muchas personas, muchos cristianos fieles, que a pesar de toda esa apostasía,
le sirvieron fielmente a Dios y se negaron a matar a otro, y se negaron a ir con armas y se negaron a masacrar a otras personas. Sobre todo vieron grupos, como yo ya había mencionado, los valdenses y otros grupos en la época medieval, y después en la Reforma, pues ya sabemos qué pasó también. Hubieron muchos grupos que también intentaron, digamos, que se pudiera apelar a la fe, que se pudiera apelar al libre ejercicio de la conciencia. El problema es que el protestantismo reformado cayó en el mismo error de la Iglesia Católica, también de torturar, perseguir y matar a aquel que no estuvieran de acuerdo con ellos. Entonces, ahí son muy famosos ¿cierto? Los asesinatos de parte del grupo de Jean Calvino, y después digamos, el fervor religioso que llevó a la cacería de brujas por parte de otros grupos, y después lo de las brujas de Salem. Entonces, miren, muchos actos que reflejaron esa intolerancia. Entonces, ya llegamos al siglo XIX y empezamos el siglo XX, y aparece, ¿cierto?, de aquella agrupación, como decía Daniel 12, 4 y 10, aquellos que se querían limpiar de toda esa oscuridad espiritual, y entonces se dejan refinar y poco a poco van entendiendo este concepto de la disciplina en la congregación y de cómo se debe manejar. Entonces es por eso que ya en nuestro tiempo llegamos a nosotros los testigos de Jehová, que practicamos estas medidas disciplinarias que se practicaban en el cristianismo primitivo, y por eso practicamos la expulsión. Entonces, hasta aquí llega mi sinopsis histórica. Entonces ya les cedo la palabra para que hagamos el remate con la era moderna. Micrófono. Muchas gracias, José Luis, por este repaso que nos has hecho de la historia. Lo has hecho de manera magistral y, de hecho, seguramente tendré que repetir el vídeo para tomar algunas notas que han sido muy interesantes. Y bueno, el caso es que entre los tres ya hemos podido ver eso, cómo desde el Génesis llegamos hasta el siglo XIX y cómo durante siglos se aplicó correctamente esta medida, que era bíblica. Como tú bien has explicado, al final se degenera, termina en una verdadera barbaridad. Por fortuna, textos como los que tú mencionabas de Daniel o Isaías 2, que se están cumpliendo en nuestro día, habría gente que iría a la montaña de Jehová a ser enseñadas por él, ahora se juntan, vuelven a formar un pueblo y practican evidentemente esta medida bíblica, por un lado, como ayuda para la persona que peca, para que pueda recapacitar, pero también una medida de protección para su pueblo. Y bueno, sobre este punto podríamos decir muchas cosas. No sé si Samuel quiere comentar algo. Sí, bueno, yo primero, aunque felicito a José por su excelente erupción histórica, que es sorprendente siempre escucharle. Bueno, quería comentar una cosa histórica que me llama mucho la atención, que está relacionada con la cita de Ireneo, ¿no? Ireneo dice que Policarpo les contó que en cierta ocasión fueron a unos baños a Éfeso y vieron a Cerintio. Claro, Cerintio era un apóstata que Juan no quería tener ningún tipo de trato con él. Incluso el apóstol Juan dijo, no, es que no voy a entrar ni al baño. Nos cogemos y nos vamos. Claro, Cerintio enseñaba algo que para Juan era simplemente una blasfemia, que Jesucristo nació 100% humano, que no tenía que ver nada con Cristo, y que el día de ese bautismo se le mete esa parte de Dios y ya se convierte en ese 100% humano, 100% Dios. Claro, el apóstol Juan decía, no, Jesucristo vino como humano, totalmente humano, ¿no? Y bueno, pues vemos que Juan decía que no quería tener ni trato ni estar cerca de esa persona. Bueno, con el tema en la actualidad, al final una cosa está clara: ir por el camino estrecho que lleva a la salvación es difícil. ¿Por qué? Porque hay normas más difíciles que ir por el camino ancho, que hay más libertad. Yo me acuerdo de, en cierta ocasión, hablando con un pastor evangélico de aquí de mi territorio, que le dije yo cómo trataban el tema de la expulsión, y me dijo, mira, simplemente cuando los expulsamos se sientan atrás pero no decimos nada. Nadie sabe que están expulsados. Claro, no sé qué tipo de disciplina, no sé qué tipo de educación se le da, porque al final nadie sabe que ha pasado algo, incluso un pecado grave que pueden estar siguiendo practicando. Por ejemplo, le pregunté también a una persona que había sido obispo dentro de la iglesia mormona, y me dijo que no, que simplemente la expulsión solo es para casos de apostasía y para personas que practiquen la poligamia, que bueno, en este caso me extraña, ¿no? Porque su profeta lo practicaba, pero bueno, me decía que simplemente una persona que cometa un pecado grave o que esté cometiendo un pecado grave,
como el hombre de Corintio, pues simplemente, pues oye, no se les deja pues barrer su sitio de reuniones y demás, pero bueno, al final, ¿qué tipo de educación se le estaba dando? Bueno, al final esto nos enseña una cosa. El tema de la expulsión, cuando una persona no muestra arrepentimiento, comete un pecado muy grave, al final es una muestra de disciplina para educar a la persona que ha cometido el error. Son consecuencias graves con, pues, evidentemente, circunstancias pues, que le hacen sufrir quizás pues, estar alejado de las personas a las que llamaba hermanos. Pero es que al final, es lo que he dicho, ir por el camino estrecho tiene consecuencias. Todos amamos a nuestros hermanos. Hay hermanos que han cometido errores, se han dado cuenta y han dado los pasos para volver. Y simplemente pues estamos esperando para darles un abrazo. Y hay otras personas como los apóstatas, como Imineo o Alejandro, que directamente se fueron y empezaron a enseñar cosas diferentes. Pero claro, evidentemente no queremos tener ningún trato con este tipo de personas. Por lo tanto, cuando analizamos cómo los supervisores o los superintendentes de congregación se les decía que tenían que tener controlada la congregación, pues hoy día tiene que ser igual y el pueblo de Dios tiene que ser un reflejo a ese cristianismo primitivo. Y ahora cuando lo analizamos decimos, pues sí, es lo más parecido a nosotros. Pueden decir lo mismo las demás organizaciones que ellos dicen, no, si es que nosotros ni expulsamos, nosotros, bueno, tiene que ser algo, pues es que vais por el camino ancho, evidentemente, entonces tenéis otro tipo de normas, pero por desgracia, por decirlo así, entre comillas, nosotros tenemos que ir por el estrecho y las consecuencias son más graves. Bueno, no sé si alguno quiere decir algo más. Bueno, seguramente José Luis, ¿tienes algo que añadir sobre nuestros días? Sí, Javier y Samuel. Creo que deberíamos de aprovechar estos minutos finales. Espérate un momentito. Sí, bueno, pues mientras José Luis se conecta de nuevo el audio, yo lo que sí quería comentar algo sobre nuestros días, y es que muchas veces las personas que les extraña esta práctica que nosotros tenemos, que a veces incluso la critican, cuando realmente se sientan a conversar con nosotros y nos permiten explicarles ciertas cosas, terminan por entenderlas. Yo me acuerdo con una persona que habló del tema, les puse que realmente en todos los ámbitos de la sociedad, sean conscientes o no, la expulsión existe. En unos casos es más grave, en otros es más leve, pero fijaros, incluso desde el deporte existe la expulsión. Si tú en un partido insultas al árbitro, tienes un comportamiento antideportivo, a ti te expulsan y no juegas más en ese partido y te vas y ya no puedes hablar con tus compañeros hasta que acabe. Pero hay casos que son todavía más graves. Por ejemplo, hay el de un jugador italiano que él dio positivo en un control antidoping en 2007, volvió a dar positivo en 2009 y ha estado 12 años inhabilitado, expulsado del fútbol. Y claro, no estamos hablando de una religión, de cosas importantísimas. Estamos hablando de un deporte y existe la expulsión. Y hablamos de expulsiones de 12 años. Pero es que resulta que en cosas más importantes, como es la educación, por ejemplo, en los colegios, también existe la expulsión. Yo cuando era joven, me acuerdo, en el instituto había un compañero que era problemático, que siempre estaba en pelea, y finalmente, pues un día llevó una navaja al instituto, hubo un problema, y ese chico fue expulsado del instituto. Y nunca más pudo volver a ese instituto. Fue una expulsión permanente. Pero es que seguimos moviéndonos en diferentes ámbitos de nuestra sociedad y en la política existe una cosa que se llama disciplina de partido. Y es que si tú perteneces a un partido, ya sea de izquierda, de derecha, cuando hay una votación para aprobar una ley, no puedes votar en contra de tu partido y apoyar, digamos, a la oposición. Aquí en España hace unos años hubo un caso que fue muy llamado. Partido de izquierda tenían que votar unas cosas, hubo 2 personas que votaron en contra y fue inmediata la expulsión del partido. Nadie lo vio mal, nadie lo entendió mal, porque era lógico. Si tú perteneces a un partido, no puedes votar a la oposición, no puedes estar en el otro bando. Se les expulsó. Y realmente, creerme que los miembros de ese partido, a esas personas los tenían como traidores, no los hablaban. Pero es que la propia sociedad en la que vivimos exige la expulsión. Porque cuando una persona no sabe comportarse, cuando una persona es problemática, cuando una persona es violenta, ¿qué pide la sociedad? Que por favor se la lleven, que se la expulse de ese entorno y sea metida en prisión. O sea,
La propia sociedad libre no quiere gente asesina, criminales ni problemáticas. Están a favor de que sean expulsados y que sean apartados de la sociedad hasta que recapaciten. A veces son años, pero en otros países la expulsión es que es directamente del mundo de los vivos. Se aplica la pena capital. Y una de las reclamaciones que mucha gente hace es a las religiones que no hacen absolutamente nada. Muchas veces dice, mira qué vergüenza, esta persona ha cometido abusos y no hacen nada, solamente le cambian de parroquia. Mira este con el comportamiento que tiene, toda la semana borracho y luego el domingo va al culto evangélico. Es algo que se critica mucho del comportamiento inadecuado de ciertas personas y que luego sus iglesias no hacen nada. Sin embargo, resulta que si los testigos de Jehová, cuando una persona lleva un tipo de vida inmoral, actúa mal, se le expulsa, se nos critica. Claro, ¿qué ocurre? Que muchas veces son los prejuicios, que la gente no se para a pensar de que en todos los ámbitos de la vida, para que se pueda vivir en comunidad, existe la expulsión. La expulsión es una muestra una pequeña anotación que quería hacer sobre este tema y bueno, te cedo la palabra, José Luis. Sí, me disculpan, es que tengo 3 perritos adoptados y cuando pasa algo por acá en la calle, de una se agarran a ladrar y es ensordecedor, entonces por eso apagué el micrófono. Aparte de eso, estoy en Colombia, ¿no? Ustedes saben que Colombia no es sino fiesta y en este momento hay música por todo lado, hay escándalo, entonces me disculpan un poquito. Pero bueno, volvamos al tema, ¿no? Valga la pausa, porque alguien por ahí me escribió y me dijo, están muy serios, pero es que es un tema que es serio, ¿no? Es un tema que no podemos afrontar con risas y carcajadas. Entonces nos disculpan ahí un poquito la seriedad. Bueno, yo decía que para esta época moderna, este tema de la expulsión, deberíamos de también hablar acerca de algunas objeciones sobre el tema. Entonces voy a hablar de algunas pequeñas objeciones. Yo sé que hay muchas más. Y yo sé que inclusive hay otras personas que van a decir, pero no hablaron de esto, pero mire que pasa esto, pasa aquello. O sea, pero es que no tenemos todo el tiempo del mundo para hablar de todos los detalles, ¿no? Sino solo de algunos. Entonces, primera objeción. Dicen que una persona se hace testigo sin ni siquiera saber que existen estas medidas disciplinarias, sin ni siquiera advertírsele de qué puede pasar si comete un pecado grave. Bueno, eso es falso. Eso es falso porque los manuales de estudio, a veces en medio de los temas o a veces en alguna nota o algún apéndice, explica lo que es la expulsión y explica las razones de la expulsión. Entonces, toda persona que se bautiza como testigo de Jehová es consciente de que se compromete a una causa cristiana y de que su comportamiento puede llegar a obtener este tipo de censura, ¿cierto? Entonces, ese es el primer punto. Bueno, un segundo punto. A veces también se dice, y es una falacia, de que entonces se expulsa a la persona que tiene dudas, simplemente por expresarle a los ancianos alguna duda sobre la doctrina. Eso también es totalmente falso. O sea, hay muchos testigos de Jehová que pueden tener una duda sobre algún tema específico o sobre varios temas en general, pero por eso no va a ser expulsado. Si acude a los ancianos le van a recomendar que estudie, que lea, que busque información. Si la persona persiste en las dudas, los ancianos simplemente le van a decir, bueno, si no podemos satisfacer tus dudas, entonces órale a Jehová y deja que el tiempo digamos, te ayude a salir de ellas. Entonces, por tener dudas a nadie se expulsa. O sea, la expulsión llega es cuando esa persona que tiene dudas empieza a atacar a la congregación cristiana, a atacar a quienes la dirigen como los ancianos, o inclusive a querer dividir la congregación o atraer los discípulos tras de sí. Es cuando la persona ejerce ese tipo de actos, cuando los ancianos sí tienen el derecho bíblico, como dice Pablo en Romanos, de hablar con aquellos que están causando divisiones e inclusive llegar a apartarlos por medio de la expulsión. Entonces mire que no es solo por ejercer dudas las puede tener cualquier testigo. De hecho, yo creo que los tres aquí tenemos alguna duda con respecto a doctrina o Biblia. Y no por eso entonces nos vamos en contra de la congregación y vamos a ejercer una apostasía o a crear una división. Bueno, ese es otro punto. Otro punto más.
se dice que una persona comete un pecado y es expulsada inmediatamente. Eso tampoco es así, tampoco es cierto. Generalmente la expulsión tiene un proceso, ¿no? Y generalmente, en la mayoría de casos, la persona primero pasa por un proceso de consejo y de ayuda espiritual, como decía Pablo, ¿no? De que hay que ayudar a los que están descarriados, hay que digamos, llevarlos por el buen camino. Y eso hacen los ancianos, tratar de dar consejo. Hay personas que han cometido pecados graves y se les ha perdonado de la expulsión, no se les ha expulsado. De pronto se les ha censurado, sí, pero no se les ha expulsado. A veces de pronto por la reincidencia o porque no mostró arrepentimiento puede llegar a ser expulsado, pero eso de que una persona comete un pecado y es expulsada inmediatamente, eso es también mentira. Otro punto, ¿cierto? Es que la expulsión también tiene que ver mucho con la honra del nombre de la congregación y del nombre de Dios, Jehová. ¿Por qué? Porque cuando un testigo de Jehová comete un pecado grave, las personas no van a señalar a ese testigo de Jehová, sino que van a señalar es a la congregación o inclusive al Dios que ellos están adorando. Entonces las personas no dicen, digamos, Carlitos o Luisito cometió un pecado grave y mire lo que hizo y mire cómo se portó de mal. No, las personas dicen ese testigo de Jehová o miren al Dios que están adorando, miren que allá no hacen nada. Entonces a veces tiene que ver mucho que ver con la honra esta medida disciplinaria. Porque, por ejemplo, imaginémonos el siguiente caso. Un testigo de Jehová comete adulterio con otra mujer que es testigo de Jehová también, de la congregación, y resulta que ambos están casados. La pregunta es, si no se expulsa a estos adúlteros, después de, claro, el proceso que ya dijimos, si no se expulsa, o sea, ¿qué van a pensar las personas de afuera y qué van a pensar los cónyuges de estos dos? O sea, tiene que haber un tipo de justicia para estas personas, no simplemente decirle, ve, su esposo y tu esposo y también tu esposa cometieron adulterio, ya les dimos consejo y listo, queden tranquilos. O sea, el asunto no es así de fácil. Tiene que haber una disciplina que sea fuerte. Lo mismo en el caso de un abuso sexual de menor. O sea, tiene que haber una disciplina fuerte como la expulsión. De hecho, muchos de nuestros opositores se autocontradicen porque si expulsamos, critican la expulsión. Y si no expulsamos a este tipo de personas, dicen que no hacemos nada. Entonces entran como en esa autocontradicción. Pero la expulsión es necesaria en muchos de estos casos para que haya no solo una limpieza moral de la congregación, sino para que las personas vean que se está ejerciendo justicia para los afectados. Entonces, quería mencionar eso. Sé que hay muchas objeciones más. Las podemos responder en los comentarios o de pronto en otro video. Por ahora, digamos, tengo en la mente esas. No sé si ustedes tienen otras. Bueno, realmente, como tú has dicho, es que podríamos seguir hablando, hay muchas objeciones, muchas anécdotas que podríamos contar, pero claro, tampoco podemos alargar eternamente el vídeo, sería muy pesado para la audiencia. Lo que sí podemos decir que cualquiera que nos esté viendo, pues que si tiene alguna pregunta o, por ejemplo, si quiere alguna de las citas que ha dicho José Luis, él tiene casi todas las citas, las tiene también en PDF, tiene esas obras. Si quiere contactar con Samuel, que en los comentarios del vídeo nos lo ponga, que ponga el nombre con quien quiere contactar, nos ponga un mail y gustosamente cualquier duda que tenga sobre este tema se la aclaramos o se la ampliamos, le mandamos la información que quiera. Porque bueno, el objetivo de esta información era ver cómo la expulsión es una medida amorosa, es una medida bíblica que ha existido desde el Génesis hasta nuestros tiempos y que durante un periodo de tiempo, como mostraba José Luis, se distorsionó, se convirtió en una verdadera barbaridad, en matanzas, pero por fortuna eso ha sido corregido y ahora la expulsión se aplica como Jehová quería que se aplicara en su congregación. Y bueno, pues nada, despedirnos de todos vosotros, animaros a que podáis compartir este vídeo con los hermanos para que puedan tener claro este tema, pues como decíamos al principio es un poco controvertido y es bueno que uno tenga muy claro cuáles son sus creencias, por qué, y se me va la voz, y sobre todo entender que todo lo que hacemos, lo hacemos por amor a Jehová y por seguir sus pautas. Pues una buena noche a todos y muchas gracias José Luis y Samuel por estar aquí. Tener buen descanso.